¿Qué es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Esto significa que neuronas de una parte del cerebro se empiezan a morir, por eso se llama degenerativo. Esto es una enfermedad progresiva, lamentablemente tenemos que decir que por ahora no es curable, pero su tratamiento es... Volver a armar a la pregunta. Bueno, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, que se manifiesta clínicamente por... No, eso le voy a hacer en la otra. Bueno, ojo que la silla hace mucho ruido. Sí. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Esto significa que ciertas neuronas del cerebro se mueren y cuando el 70% de estas neuronas de una parte especial del cerebro que se llama sustancia negra fallecen, se empiezan las manifestaciones clásicas de la enfermedad. Es una enfermedad progresiva que se da prácticamente igual en hombres y en mujeres y habitualmente después de los 40 años. ¿Cuál es la clínica de la enfermedad de Parkinson? El síntoma más característico no es el temblor como suele creer la gente. No es sinónimo de enfermedad de Parkinson el temblor. De hecho, un porcentaje importante de pacientes nunca tienen temblor. Lo más importante es lo que nosotros decimos bradicinesia, que es una lentitud en los movimientos voluntarios, sobre todo al iniciarlos. La bradicinesia, junto con el temblor, la rigidez y las alteraciones de los reflejos posturales son los síntomas clásicos de esta enfermedad. ¿Hay otros síntomas en la enfermedad de Parkinson aparte de los motores? Sí, y cada vez se están estudiando más. Uno de los signos no motores más importantes son las alteraciones del sueño. No cualquiera, sino alteraciones específicas. Por eso los pacientes deben consultar con los neurólogos especialistas en medicina del sueño para determinar qué problema tienen para dormir, de qué características y si están o no relacionadas a un futuro inicio de esta enfermedad. No todos los problemas de sueño van a llevar a un Parkinson, ni mucho menos. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de Parkinson? El tratamiento de la enfermedad de Parkinson es multifactorial. Siempre se empieza con los tratamientos no farmacológicos. Los tratamientos no farmacológicos son el ejercicio físico, el ejercicio mental, una buena nutrición, sociabilizar. El paciente se tiene que mantener activo. Recordemos que si bien no todos los síntomas son motores, la mayoría de ellos lo son. Por lo tanto, nada reemplaza la actividad física siempre guiada con un profesional. Además del tratamiento no farmacológico, hoy en día contamos con un amplio armamentario de fármacos, siendo el más conocido la de levodopa. También hay otro grupo de fármacos que son los agonistas dopaminérgicos. ¿Y por qué hago referencia a la dopamina? Porque la dopamina es la sustancia química que disminuye por la muerte de estas neuronas que mencioné previamente y hay que reemplazarlas. Con estas sustancias el paciente tiene una franca mejoría de sus síntomas. Finalmente, en aproximadamente un 20-30% de los pacientes que no responden bien o dejaron de responder a la medicación, está el tratamiento quirúrgico. No es nuevo, desde 1947 se hace cirugía para los pacientes con enfermedad de Parkinson. En Mendoza, en 1966, el doctor Selman Sejanovic fue el primer neurocirujano que operó pacientes en nuestra provincia. Luego se continuó con esta tradición en Mendoza con el doctor Odoris. Y finalmente nosotros comenzamos en el 2004 a operar nuestros primeros pacientes. Y desde el 2008 incorporamos la moderna tecnología de estimulación cerebral profunda o el marcapaso cerebral o lo que a veces dicen los pacientes el chip cerebral. ¿El coronavirus afecta a los pacientes con Parkinson? Esto es una pregunta que hemos recibido, por supuesto, en los últimos días. ¿Sí? La enfermedad COVID-19 se ve más frecuentemente en pacientes con enfermedad de Parkinson. Por sí sola, esta enfermedad no es un factor de riesgo
Pero recordemos que los pacientes con enfermedad de Parkinson suelen ser pacientes añosos y que ya tienen otras comorbilidades. Por eso todo paciente con enfermedad de Parkinson, si bien la enfermedad en sí no es un factor predisponente a la enfermedad por coronavirus, tiene que tomar todos los resguardos que la Organización Mundial de la Salud recomienda para evitar el contagio con este virus.